Cada minuto el planeta cambia, se contrasta, se transforma. Vivimos diversas situaciones donde el tiempo se hace corto y encontrar una solución eficaz a cada problemática es el reto constante en todas las naciones. Precisamente la certeza de la incertidumbre es el tema central de esta 24ª reunión plenaria del Círculo de Montevideo, con el propósito de plantear un mejor escenario para mantener la equidad social. Iniciamos entonces con el primer debate del día denominado Recuperar el arte de pensar. Tenemos en el escenario y saludamos al señor Julio María Sanguinetti, presidente de la Fundación Círculo de Montevideo y expresidente de Uruguay. Señor Belisario Betancur, expresidente de Colombia. Señor Leonel Fernández Reina, expresidente de República Dominicana. Señor Felipe González, expresidente de España. Señor Ricardo Lagos, expresidente de Chile. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro primer debate. Esta ronda de presidentes la hemos titulado Rescatar el pensar. Y el pensar es el hablar. Cuando se habla se piensa. Por eso nosotros hablamos y pensamos en castellano. Y lo queremos hacer, como siempre, expresidentes desde nuestra experiencia y desde nuestro compromiso actual. Nuestra condición de expresidentes nos da algunas libertades mayores que las que tienen los presidentes en ejercicio. Y eso es muy importante, Pero para empezar, comenzaremos con nuestro violín concertino, Belisario Betancur, el exponente máximo del castellano hablado. Belisario. Yo creo que va a andar mejor con esto. Muchas gracias, presidente Sanguinetti. Cuando yo estaba en la política electoral, me ocurría que los organizadores de mis campañas hablaban primero que yo. Y cuando me tocaba el turno a mí, yo ya no tenía discurso, porque ya los habían pronunciado todos. Eso me ocurre hoy. Después de la serie de espléndidos discursos que hemos escuchado, yo me quedé sin palabras, previendo que aquello podría ocurrirme. Escribí algo, en primer lugar, para decirle al presidente Sanguinetti y decirles a mis colegas del Círculo de Montevideo que desde los socráticos, desde los presocráticos, se sabe que se entiende que para merecer hay que saber agradecer. En mi caso, esa situación empeora, porque tengo que saber agradecer sin merecer. Todos los merecimientos provienen de la exorbitante generosidad de mis colegas del Círculo de Montevideo, pero yo apenas soy un correligionario político del Círculo de Montevideo. Entonces, empiezo por agradecerles a mis colegas su generosidad y por establecer, para quienes no me conocen, que se trata de lo que dice Sanguinetti, que festejan, de una vida vivida a la topa tolondra, en seguimiento de algo inacible, en búsqueda, digamos, del
aprender a aprender y en búsqueda del aprender a pensar en el dictamen para este coloquio se establece aprender a pensar y en esas me la he pasado aprendiendo a pensar pensamientos de los que piensan las gentes que piensan. Qué galimatías, ¿no? Y en esas me he quedado simplemente en un aprendiz, en un buscador, a quien expulsaban de todas partes. Fui interno en un seminario en griego y en latín y en canto gregoriano en clave de fa, una C al revés y tetragrama y en rigurosísimo latín y en ocasiones en griego, y de ahí fui expulsado con toda razón, porque los profesores, los curas, eran aristotélicos y yo era socrático, y no nos pusimos de acuerdo. Como no nos pusimos de acuerdo, llegó un momento en que me hicieron un juicio, como en la Edad Media, expulsado el estudiante Betancourt. El cura que me expulsó y yo seguimos siendo muy buenos amigos. Nos encontramos al cabo de los muchos años en Bogotá. El cura era el cardenal Muñoz Duque y yo el presidente Betancourt. Nunca supimos cuál desacertó. Nunca lo supimos. Hoy no lo sé. Y me expulsaban después de todas partes. De mi partido, del Partido Conservador, me expulsaban, pero yo no me salía. Me expulsaban por liberalizante e indoctrinario, pero yo me quedaba ahí. También en la Universidad Pontificia Bolivariana, yo soy provinciano, en Medellín, el cura, rector, llegado el Renacimiento, decía: jóvenes, estudiaron dux, Tomás de Aquino. Y yo le decía: padre rector, no, mi jefe en el Renacimiento no es Tomás de Aquino. ¿Quién? Betancourt. ¿Quién es su jefe? Mi jefe es Galileo Galilei o Giordano Bruno. Quemados siempre, me decía el cura, por herejes. Yo le decía: no, por herejes no, por heterodoxos. Entonces yo siempre heterodoxo, expulsado, no me salía de ahí. Y repito, lo mismo me ocurrió con mi partido. Y todo, porque lo que dijo una vez Felipe, que le preguntaron: usted que es de extrema izquierda, ¿cómo es que es tan amigo de Betancourt, que es fascista de extrema derecha? Y Felipe, con el donaire andaluz que tiene, dijo: es que tanto Betancourt como yo estamos más rotulados. Y se quedó tan tranquilo. Entonces yo pedí que el derecho a la legítima defensa. Y entonces le dije a Campesí, que era el calumniador, le dije: Michel, me calumniaste. Como recordaba ahora Sanguinetti, yo soy la extrema izquierda de la extrema derecha. Y eso tan raro que es. Yo soy el extremo centro. Y Campesí insistía: ¿y eres extremo centro de izquierda o extremo centro de derecha? Le dije: ese calificativo te lo dejo a ti. Y en esa quedé en una especie de limbo político. Hoy quiero de nuevo darles las gracias a mis generosos amigos del Círculo de Montevideo. El merecimiento que tengo es haber estado a su lado en estos 20 y tantos años, oyendo lecciones como las hermosas que hemos escuchado hoy. El rubro que me corresponde
es, vamos a ver si soy capaz de escoger esta página. Te lo paso yo. Sí, Para eso gracias. estamos, somos amigos de tanto tiempo. Gracias. ¿Tienes escrito por aquí? No. Sí, ahí está. Está bien Leo por el ordenado. otro lado. Está bien ordenado. Sí. Esto se llama plenitud y decadencia. Habladurías de filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir por los cafés del barrio latino en París, el Flore, el de Magot, el Lip, atribuían la inspiración de Rodin para el pensador a su discípula, amante y también escultora, Camille Claudel. Decían de la espléndida obra, el codo derecho del Dante sobre su pierna izquierda, decían que así se plasmó el soñador, el cual comparte con otra creativa el germen de su enigmática interioridad, y no en exclusiva hacia el aplaudido clasicismo de Miguel Ángel, estudiado por Rodin en Florencia, sino también a su aceidad. ¿Qué pasa? Eres el pasante. Eso es. Como los pianistas. A su aceidad discernida como plenitud inquisitiva del entendimiento. Reiteraban que desde Goethe lo clásico es lo que ha adquirido inmanencia en contraposición con lo romántico, que es la transitoriedad, la fugacidad metafísica. Hegel, discípulo de Kant, construyó la estética de su imperativo categórico sobre la base de un trípode, el período simbólico de las creaciones orientales, el clásico de los testimonios griegos y romanos, y el romántico de los testimonios de los pueblos monoteístas. El ejemplo supremo es Rodin, el mentón del pensativo en la puerta del infierno, según se aprecia en su museo de París y en el deslumbrante museo Soumaya de Carlos Slim en Ciudad de México. ¿Qué pasó en esta última? Es la última, ¿no? La penúltima. Penúltima. Me queda todavía un esfuerzo Ya me lo quedo, no, ya me lo quedo. titánico, trabajo de Hércules. El Nobel Albert Camus sostenía que la plenitud de la introspección se da en el único instante de libertad en que el ciego Sísifo, castigado por los dioses en razón de su desobediencia, retoma la roca para el intento inútil de un nuevo ascenso, completud de su felicidad de no haber alcanzado antes la cumbre de la montaña, encima de sí mismo la roca que se le escapa. El inacible momento del fracaso, con el rodar incesante de la roca, constituía para Sísifo, en el mito griego, su felicidad. Pero la contradicción expresaba su decadencia al no ser capaz de pensar, al ser incapaz de pensar en otra opción. Su infelicidad hacía su propia felicidad. Complacencia general, pues como en el principio de entropía, cuando pareciera que todo se desordena, la última, se acaba. Es la última. Sí, gracias. En la práctica, el conjunto aparece en orden riguroso. Lo anterior, queridos amigos, lo anterior
suscita la evocación de aquellos caminantes que en la Acrópolis de Atenas iban y venían sin parar a lo largo de las 90 yardas del Peripatos. Se les llamaba los peripatéticos. En cuanto vagos, a veces eran apedreados por el pueblo. En cuanto maestros, en otras ocasiones eran aplaudidos por ese mismo pueblo, según consta en algunos diálogos de Platón, como el Fedón. Solo se ocupaban en cosas triviales. Únicamente pensaban y conversaban entre sí. De ellos proviene toda la cultura de los pueblos de Occidente. Queridos amigos, imitémoslos. Como ellos, aprendamos nosotros a pensar. Muchas gracias. Belisario, como siempre, nos regala el bien decir. Le daré la palabra a Felipe. Y antes diría que aparte de haber gobernado extraordinario 14 años de España, de una treintena que en mi visión fue la más próspera y libre de la historia de España, luego se ha transformado en una gran voz en Latinoamérica. El viejo Cicerón, cuando ya viejo, decía: la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Felipe es de los que no calla. Adelante. Sí. Bueno. Debería añadir que el presidente Sanguinetti me ha pedido que haga lo de siempre, provocar. Después de oír a Sanguinetti y a Belisario Betancur, hay que decir que el título de este seminario no era tan disparatado. El pensamiento como arte o el arte de pensar. Yo no sé si además de un arte, en el tiempo que vivimos, es un lujo o incluso una anomalía para el trabajo político, que más bien que pensar se hace con me gusta, no me gusta o con 140 caracteres. Siempre, como me pide que provoque, la anécdota siempre nos llevará a la categoría. A final de los 80 estuve con Helmut Kohl en el despacho que había utilizado el gran reconstructor de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, Adenauer, al que le hicieron ese pequeño encargo después de haber cumplido 82 años. Y se lo echó en la espalda, y realmente fue el primer gran canciller y reconstructor. Pero eso tiene menos importancia que cómo quedó su despacho el último día que lo usó. Por respeto al tipo lo dejaron así, con una mesa de despacho relativamente sencilla, con un solo expediente encima de la mesa, pues tenía mala costumbre de trabajar los asuntos uno a uno. No los quería amontonar. Y a 2 metros de la mesa, colgado de una pared, un teléfono de aquellos de baquelita. Era todo el despacho. Por tanto, se suponía que lo iban a llamar 1 o 2 veces como mucho a lo largo del día, porque tenía que levantarse de su asiento y atender al teléfono en la pared. Por tanto, este hombre, después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, resulta que tenía tiempo para pensar. Qué cosa más rara. ¿Se imaginan la misma escena hoy? No solo como yo llegué al gobierno, que no había teléfonos móviles, pero ya estaban aquellos satáis
de Ericsson con 7 u 8 llamadas, entradas y salidas de llamadas al mismo tiempo. Es decir, claro, esta mañana hemos oído la aceleración de los tiempos y la complejidad. No solo una aceleración por un cambio de época del que hablaba Slim, sino cómo se incrementa la complejidad. Y lo que me preocupa en eso que llamas el arte de pensar, hay una diferencia entre nosotros y los que tienen que tomar decisiones porque están, digamos, en activos, pues son responsables activos. Es que nosotros no solo podemos tener el lujo de pensar, sino que podemos permitirnos el lujo de dudar en público, lo que es propio de cualquier elaboración intelectual. Estamos llenos de incertidumbres, como dice. Entonces, dudar en público no es un lujo que se puede permitir un líder político. No digo que no se pueda permitir dudar y que no tenga la obligación de pensar. Lo que digo es que tiene que resolver su duda con la almohada y no transmitírsela al ciudadano. A mí no me importa transmitírsela al ciudadano. Ahora, cuando gobernaba, sentía que me pagaban para transmitir certezas, incluso cuando yo tenía dudas sobre la certeza, pero tenía que tomar una decisión y no trasladársela a los demás. Tiempo para pensar, el arte de pensar. Antes hablé, realmente la política está en 140 caracteres, ni siquiera el lujo de haber duplicado los caracteres parece que sea útil. La política parece que se reduce a me gusta, no me gusta. ¿Qué efecto está produciendo eso? Algunos líderes políticos me dicen, como explicación, y yo diría que como razón y justificación, trabajo 17 horas al día. Algunos creen que mandan en su agenda, pero es su agenda la que manda en ellos. Y cuando terminan los 17 horas de agenda, dicen, más no me pueden pedir. Digo, ¿y si te pidieran menos y un tiempo para pensar? ¿No sería más eficaz la respuesta? Por tanto, me resultaba muy sugerente, no por considerarlo un arte, salvo cuando oigo a Belisario o te oigo a ti, me resultaba sugerente porque hay que recuperar el tiempo de pensar para ganar en el proceso de toma de decisiones y salir de una de las grandes trampas de nuestro tiempo. Reconocemos que la complejidad aumenta. Yo lo decía respecto a Adenauer, imaginaros, a mí cuando hablaba de Aristóteles me acordaba de Confucio, coetáneos y con la misma filosofía, que en realidad es la exaltación de la centralidad, o si quieren de los grises, frente a los blancos y negros, que totalizan las respuestas, más que los pensamientos. ¿Qué me preocupa del momento actual? Que frente a la complejidad creciente, las respuestas se hacen simples, no sencillas, simples. La simplificación de la respuesta es la raíz de lo que llamamos el populismo, la demagogia. Respuesta simple. Y yo les voy a dar una respuesta. Las respuestas siempre esconden una verdad. Pero naturalmente no solucionan un problema, lo enuncian. Oyendo, como he oído hablar al presidente Duque, del mayor desafío que tiene Colombia hoy, y tiene unos pocos, que es el desafío de compartir 2.500 kilómetros de frontera por aquí con Venezuela y un éxodo bíblico. Yo decía, bueno, respuesta simple a ese problema, que se vaya Maduro y que vuelvan 3 millones de venezolanos. La respuesta simple esconde una verdad, pero detrás de esa verdad que esconde, la simplicidad no permite articular una respuesta operativa para que se produzca un hecho, que es un hecho razonable, que me llega a la siguiente reflexión. Está, a la hora de pensar, está en crisis la democracia representativa porque hemos ideologizado la democracia. Y ya se ha citado esta mañana que algunas veces he dicho,
como elemento de provocación, la democracia no garantiza el buen gobierno. Solo garantiza que podemos echar al que no nos gusta, que no es mala cosa. Y a largo plazo garantiza una mejora en la gobernanza, entre otras cosas porque los políticos no nos gusta que nos echen y tratamos de mejorar nuestras prestaciones para que no nos echen. Hablo siempre de la democracia. Pero la democracia está perdiendo valor. No es una ideología. Para quien disfruta de ella en esa crisis de gobernanza de la democracia representativa, hay desapego, desprecio, distanciamiento, hasta el momento en que se pierde. Y vemos a los jóvenes jugándose la vida en las calles de Caracas o en las calles de Managua, pidiendo ¿qué? Democracia y libertad. Es una gran paradoja. Los que la tienen la menosprecian porque no creen que la democracia tiene que resolver los problemas que tienen que resolver los gobiernos con su acción, y los que la pierden la reclaman por su valor instrumental para sentirse libre. Una respuesta que ya dio un socialista español y buena persona, Fernando de los Ríos, cuando visitó la Unión Soviética y le dijo a Lenin: de todo lo que hemos visto, aquí falta la libertad. Y el otro le dijo: ¿libertad para qué? Y le respondió tautológicamente: libertad para ser libres. Dice, solo para eso. Entonces, si me quita eso, me quita esa dimensión humana y humanista. Por tanto, el arte de pensar, por favor, yo a todos los que tienen responsabilidades políticas, que recuperen el dominio de su agenda y que busquen un espacio para pensar, no para responder al Twitter de turno con otro Twitter, porque la complejidad exige respuestas sencillas, pero no resiste las respuestas simples que llevan al fenómeno que estamos viviendo, que es la confusión entre el liderazgo y caudillismo. La gente desesperada por el mal funcionamiento de las instituciones que se siguen degradando, no buscan un liderazgo ante la complejidad, buscan de nuevo un caudillismo simplificador que encuentre al enemigo, que será cualquiera, el de referencia, el de arriba, el de lo que sea. Esto está inundando el mundo. Y antes de morirse, Kofi Annan, terminó con esto, hizo el discurso principal de un premio que me dieron, porque tenía que darse en vida, y como nos quedan pocos telediarios, pues aceleraron la concesión del premio. Era Democracia en Atenas. Ya, Ayuntamiento de Atenas, Naciones Unidas y New York Times. Y el discurso de Kofi Annan tenía una parte que dijo en tono monocorde, sin levantar la voz, decía: ¿y cuál es? ¿Por qué se agrava la crisis global en la que vivimos? Porque los principales líderes tienen una mentalidad demasiado pequeña para problemas tan grandes. Esa es la verdadera crisis. Y la crisis yo la traduzco, para no ser ofensivo, los que buscan respuestas simples a problemas complejos. No solo se engañan, engañan a todo el mundo. Y la única salida posible al engaño es una reacción autoritaria que pretende buscar la responsabilidad del fracaso en los otros, en los demás. Y terminan aplastando las libertades, terminan aplastando la democracia, y a los líderes actuales de verdad se les debía pedir un tiempo de reflexión, un tiempo de mirar al horizonte para pensar, sin un teléfono móvil que lo obvie y sin una agenda que les permita excusarse diciendo: más de lo que hago no puedo hacer. Sí, más haciendo menos para hacerlo mejor. Para seguir, le daré la palabra a Ricardo Lago, que, como Leonel,
son ejemplos de que también en América Latina hay hombres de Estado. No solo políticos que saben ganar una elección, de lo cual habemos unos cuantos. Hombres de Estado con la visión del largo plazo, con la capacidad de organizar las grandes corrientes, no son demasiado. Ricardo es uno de ellos y es una de las grandes figuras de lo que fue la transición chilena. Las transiciones ocurre que ahora tienen mala prensa o poca prensa, ¿no? Porque parece que no trajeron la felicidad a todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Apenas le trajeron la democracia, la libertad y la razonable prosperidad posible para los tiempos. Pero bueno, es lo que ocurre. Además a la gente moderada le pasa ello. Como decía el viejo Come de Medici, bueno, en esta época no era joven cuando lo dijo, y decía, la gente moderada es como los vecinos del primer piso, tiene que aguantar el humo de los de abajo y el ruido de los de arriba. Ricardo, adelante. Quisiera partir por un punto de vista un poquito más práctico. Después de haber escuchado al presidente que puso el 2007, al presidente colombiano, Duque, el 2007 como un punto de partida, me quedé pensando, y yo tuve la suerte de gobernar exactamente antes, entre el 2000 y el 2006. Y claro, el 2000 era un mundo predecible. En 2000 estábamos acostumbrados a que después de la caída del muro de Berlín, el mundo se veía claro y optimista. Había, por cierto, un orden internacional complejo, difícil, pero había una potencia y vivíamos en un mundo unipolar. Todos aspirábamos a la democracia, todos aspirábamos en esta parte del mundo a crecer, un crecimiento que fuera inclusivo, que llegara a todas las definiciones que conocemos. Y por cierto, avisorábamos un mundo ordenado en lo internacional. Sí, es cierto, estamos en la globalización, estamos en la inmediatez, pero globalización e inmediatez apuntan entonces a un multilateralismo en donde todos podemos tener voz y todos ser escuchados. Sí, yo sé, unos son más iguales que otros. Hay un Consejo de Seguridad, otros que aspiran al Consejo de Seguridad, etc. Entonces, hay una democracia liberal, hay un crecimiento económico sustentable. Teníamos claro lo que hay que hacer. Y de repente, claro, empiezan a emerger estas incertidumbres, que son producto, a mi juicio, de dos fenómenos diversos pero simultáneos en el tiempo. La revolución de las tecnologías de información, que nos hacen en la inmediatez de la comunicación instantánea. Y lo segundo, una globalización económica en donde pasan a ser los grandes países continentes los que la llevan. Estados Unidos, China, India en el horizonte, los grandes países, continentes. ¿Y lo demás? Bueno, la Unión Europea es nuestro Jerusalén, nuestro desideratum. El día que lleguemos a la Unión Europea, a Latinoamérica, andamos buscando nuestra comunidad del carbón y el acero para poder comenzar, pero algún día llegaremos. ¿Y qué ocurre en el intertanto? Que en el intertanto creo que estos dos fenómenos usted los pone juntos y produce entonces el que ahora estemos discutiendo la certeza de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político, la política cambió para ahora definitivamente. Estábamos acostumbrados siempre a la política vertical. El líder habla, el partido argumenta, los diputados se ordenan
y la ciudadanía escucha. A veces se desahoga, manda una carta al director del diario, pero nada más. Y yo me las puedo batir cuando me mandan una carta al director del diario. Ahora, me están escuchando si esto lo están transmitiendo en streaming, y no quiero decir las Twitter que estaría recibiendo. Hoy la política es absolutamente horizontal. A la Fundación en Santiago me van a ver jóvenes. Los tengo a todos catalogados. La sub-30, hola Ricardo, ¿cómo te va? Les parece absolutamente normal. La sub-40 o sub-50 ya es distinto. Don Ricardo, presidente, etcétera, ¿no? Los respetos adecuados. Pero lo demás no. Y ese será el mundo del futuro. Entonces, primera pregunta ante la incertidumbre. Estábamos convencidos que bastaban que votaran 4 años, cada 4 años la ciudadanía. Escuchó, este me gustó más, este menos, a este lo voto. Mire qué fácil. Hoy día no. Perdóneme, señor, a usted no le dicen la verdad, yo se lo voy a decir. Entonces exigen ser escuchados. Y no tenemos las instituciones políticas para aprender a escuchar en un mundo de esta rapidez de las comunicaciones. Y que la gente no está por aguantarse 4 años y ver a quién voto y a ver si me arreglan los líos que tengo hoy. Entonces, primer tema para restablecer cierta certidumbre. ¿Cuáles serán las instituciones políticas para aprender a escuchar? Instituciones que nos permitan aprender a escuchar. Sí, claro. No es que sea vinculante el escuchar, pero por lo menos que me escuche. A lo mejor también puedo decir que, dice que en el Parlamento de Finlandia los diputados pueden pedir que una ley la discutan en el web del Parlamento de Finlandia. Y al mismo tiempo, los ciudadanos pueden pedirle al Parlamento de Finlandia temas que quieren que el Parlamento discuta. Y si un número significativo dice, estoy de acuerdo con lo que dice fulano, el Parlamento debe discutirlo. Le pregunté una vez al presidente del Parlamento si habían alguna vez usado esto que la gente le pedía. Sí, dijo, y usted se va a reír. La gente pidió que discutiéramos matrimonio homosexual. Ay, a ustedes no se les había ocurrido en Finlandia. Uno piensa que los escandinavos están a la cabeza de estas cosas. No, es que ninguno se atrevía a plantearlo por temor a perder la próxima elección. Y se aprobó el matrimonio homosexual porque lo pedía la ciudadanía. Estas instituciones pueden existir. Entonces, punto 1. ¿Cómo somos capaces de generar instituciones políticas para aprender a escuchar? Que es una forma de cómo mantenemos la democracia y no sea necesario ir con los pies a tomarse la plaza pública. De la misma manera, el punto 2 es que, claro, ¿cómo somos capaces de aprender a gobernar sabiendo que también podemos consultar a los gobernados? Pero que la consulta no sea ni vinculante ni conductora al plebiscito, porque el plebiscito es mala señal de hacia dónde va este tipo que tiene plebiscito. Es decir, busquemos la forma de poder consultar. Dice que Obama, cuando había 100.000 ciudadanos que le decían quiero que discuta tal cosa, él debía referirse al tema. Hay formas de tipo. El otro tema que es más complejo, mucho más complejo, es el que estos elementos políticos que están ahí emergentes, estos elementos que están en el ámbito político, que ocurren en el ámbito económico. Y yo creo que aquí el segundo elemento, así como cae el muro de Berlín, es la crisis del 2008. Y la crisis del 2008 demostró el fracaso del sistema en donde la desregulación llevó a aquello en circunstancias que antes estábamos compitiendo con quien desregulaba más, pero luego, más grave todavía, para resolver el tema hubo divergencias en el mundo político. Divergencias cuando en Europa se dice el problema va a ser la inflación y nos vamos por la austeridad. Y en Estados Unidos dijeron el problema vamos porque hay que mantener la demanda agregada
y emitamos un poquito de billetes verdes. ¿Sabe cuánto se emitió con el quantitative easing? Un 25% del Producto Bruto de Estados Unidos. Sí, señor. Si a usted le hubieran dicho emita el 25% del Producto Bruto de un país, no sé lo que le habrían mandado a decir con Milton Friedman adelante. Entonces, fue la crisis fue consultado de eso, sí, pero eso fue lo que colmó el vaso. ¿Qué había ocurrido antes? Antes, y aquí entonces cito unos cuadros, y es importante, es el Club de Montevideo. En el Club de Montevideo anterior, don Alberto Ruiz Gallardón nos presentó un conjunto de cuadros estadísticos y partía con una gran divergencia en Estados Unidos. Y a partir del año 75, hasta el año 75, productividad laboral y salarios iban exactamente igual. Y a partir del 75, y qué decir después del 78, se produce la gran divergencia. La productividad laboral continuó, salarios prácticamente se mantuvieron estancados. Otra forma de ponerlo, el sueño americano terminó. Mi generación espera que mis hijos estén mejor que yo. Eso depende de cuándo usted nació. Si nació en el año 40, el 92% está mejor que usted en Estados Unidos. Nació en el 80, ya es el 80%. Nació en el 70 y va disminuyendo. Nació el año 80, los millennials, 50% van a estar peor que sus padres. Entonces ahora se produce una insatisfacción de otra envergadura, en que los países más avanzados ven que sus sectores medios empiezan a tener problemas. ¿Para qué les digo en Europa? En Europa, salvo Suecia y un par más, todos tienen una caída profunda. La más grande caída de todas es la de Italia. Ahí está Italia. ¿Quieren una explicación de Italia? Ahí está Italia. Entonces, fíjese usted, allá las clases medias vienen de bajada. Aquí, ahora pongamos la cara nuestra, vivimos 10 años esplendorosos y en esos 10 años esplendorosos, orgullosos decimos, en mi país, perdóneme señor, teníamos un 40% pobre, ahora tenemos un 10% pobre. América Latina no le digo cuánto bajamos. Y esos que iban quedando atrás, que ya no eran pobres, era una clase emergente que surgía, y perdóneme presidente, surgía gracias a mí, no a usted. Es mi hijo el que estudió, mi hijo que... Por primera vez tenemos ¿qué porcentaje está por primera vez en educación universitaria? En Chile de hoy, jóvenes que están en educación superior, 7 de cada 10 son primera vez en su familia. 7 de cada 10 primera vez en su familia que llegan a educación superior. Entonces, se acostumbraron a ir subiendo. Y los que estamos en el gobierno, yo ya no estaba en ese momento, nos damos cuenta que, claro, es más barato, es más fácil bajar pobreza que satisfacer las demandas de los sectores medios. Y eso requiere políticas fiscales y muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que así como tenemos en el ámbito político dos temas, acá tenemos, primero, cómo seguimos creciendo, pero al mismo tiempo sin emitir gases de efecto invernadero por el tema cambio climático. Segundo, cómo crecemos con más equidad. Tercero, en políticas sociales, sí. Me gustó lo que dijo el presidente para el trabajo decente, el presidente Duque, me refiero para el trabajo decente y el entendimiento trabajadores empresarios. Pero claro, esas son reminiscencias del siglo XX, porque hoy día el gran problema es que la globalización claramente tiene perdedores y ganadores. Y las recetas del siglo XX para esta nueva dicotomía que se nos presenta no nos sirve. O sea, podemos hacer todo lo que queramos con el mundo sindical, pero estamos sabiendo que el mundo sindical es producto de la manufactura, de la industrialización, y eso ya es otra etapa, no la etapa actual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí tenemos por lo menos, en términos de políticas sociales,
Cuando distinguimos ganadores y perdedores, ¿qué políticas tenemos para los perdedores? Y no tenemos, no sabemos. Por ahí le dicen la renta mínima universal. Después que la rechazaron los amigos suizos y los finlandeses que la aplicaron, pero tentativamente y en 2 comunas importantes de Finlandia, decidieron que no continuar, el tema ha entrado en punto suspensivo, la renta mínima universal. ¿Qué políticas hacemos frente a eso? Y para poner los temas un poquito más complejos, en el intertanto tenemos un conjunto de temas que o los resolvemos entre todos o la humanidad se desploma. Cambio climático, ¿para qué explicar después del informe reciente del 1.5%? Cambio